No se oyó. Fijando la mirada en Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, déjenme decirles una cosa, un par de avisos. Para la gente que está en intercesión, va a ser aquí arriba. Los que están allá atrás tienen un privilegio que logran ver al Santísimo. Está aquí, está expuesto. Nada más que el paso para allá es exclusivamente para las personas que van a estar en intercesión, en los que ya están diferentes grupos anotados. Aquí a mediación están los baños y al fondo también hay otros baños. Una característica, prohibido, si alguien trae niños, prohibido que suban a la planta alta, porque inclusive nos comentaban que hay un espacio abierto que está peligroso, se pueden caer desde el segundo piso. Bien, vamos entonces a continuar y yo quisiera, permítame un segundo. Es correcto, la que está aquí. Si me hacen una aclaración, para subir al Santísimo es por la escalera que está aquí atrás de nosotros, por esa escalera, para los que están en intercesión. Muy bien, vamos ahora a pasar a nuestro primer tema. Este tema tiene por título Mirar a Jesús y lo viene a impartir el padre Diego Jaramillo. Y déjenme dar un poquito de la trayectoria del padre Diego Jaramillo. Es sacerdote eudista de Colombia, es gran impulsor del movimiento de la renovación en todo el continente y amigo de Monterrey desde hace muchos, pero muchos años. Le damos la bienvenida al padre Diego Jaramillo. Hermanos, buenos días a todos. El señor obispo Luis Morao acaba de recordarnos la frase que aparece en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en donde se nos invita a fijar nuestra mirada en Jesús. Ustedes saben que para poder mirar a Jesús hay que tener el Espíritu Santo. No todo el que ve a Jesús descubre la maravilla que es el Señor. En la Biblia vemos personas que vieron a Jesús pero sin mirarlo, sin descubrir, aunque les dijeran quién era el Señor. Por ejemplo, Poncio Pilato le dijo: ¿tú eres rey? Jesús le respondió. Poncio Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Ni escuchó lo que decía Jesús. Herodes lo vio ahí, Jesús no le dijo ni palabra, no descubrió quién era Jesús. Los soldados que le llevaron a la cruz, tal vez a última hora el centurión decía: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero fue a último momento. Anás, Caifás, cuando le decían: dinos si tú eres el Mesías. Y cuando Jesús les dijo: ustedes lo están diciendo, se rasgaron las vestiduras. Ellos no escucharon esa voz que venía desde lo íntimo de Jesús. Los estoy invitando a ustedes a que en este momento supliquemos que venga sobre cada uno de nosotros la luz del Espíritu Santo. Que si en este encuentro nos están invitando, porque así el Comité de la Renovación y de Expresiones Carismáticas pensó ponernos ese lema:
la mirada fija en Jesús, pidamos al Espíritu de Dios que sea su luz la que nos ilumine, la que nos permita hacer un acto de fe desde lo íntimo del corazón, para que cuando hablemos de Jesús, cuando lo veamos crucificado o en la Eucaristía o en el recuerdo de los evangelios, veamos al Hijo de Dios hecho hombre. Veamos en ese crucificado al Rey del universo. Es lo que nos dice San Pablo, que es posible, y también San Juan, ustedes lo recuerdan, dice San Juan, en esto se conoce que el Espíritu es de Dios, si uno confiesa al Hijo de Dios venido en carne. De manera que cuando nosotros vemos venido en carne, es decir, en cuerpo humano, al Hijo de Dios, que es Jesús, y nosotros creemos en Él, y nosotros confesamos la divinidad del Señor, para hacer eso se requiere un acto de fe, y la luz que nos permite creer es el Espíritu Santo. Y ustedes seguramente, porque es un texto que manejamos con frecuencia en los ambientes de expresiones carismáticas, recordarán lo que dice Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 12. Dice que uno no puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. La palabra Señor significa Dios, y confesar que ese esclavo que fue vendido por 30 monedas, ese hombre condenado a la muerte, azotado, coronado de espinas, clavado en una cruz, golpeado, es Dios. Dios derrotado por los hombres, Dios llevado a la cruz por nosotros. Ese prodigio de amor, esa entrega, solo podemos creer en ella movidos por la luz del Espíritu Santo. De manera que la expresión carismática, estamos aquí invitados por expresiones carismáticas, la expresión carismática fundamental, es decir, la obra que hace el Espíritu Santo, lo saben ustedes de memoria, ¿qué es el carisma del Espíritu? ¿Qué es lo que ocasiona en nosotros el carisma del Espíritu Santo? Se los digo en dos momentos. Primer momento, nos hace hijos de Dios Padre. Y segundo, nos hace hermanos y discípulos de Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo. Lo demás son pequeñas filigranas. El hecho de que aceptemos que podemos orar y tener una respuesta es una consecuencia. El hecho de que se cante en lenguas, esos son consecuencias, esos son carismitas. Pero lo fundamental, que el Espíritu de Dios esté en nosotros y que el Espíritu de Dios nos haga hijos del Padre y que el Espíritu de Dios nos haga discípulos y hermanos de Jesús. Recuerden ustedes, para que no digan que estamos tratando de llevar agua a nuestro molino, lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el verso 15. Ahí dice, no recibimos un espíritu de ser esclavos, un espíritu de servidumbre, sino recibimos un espíritu de ser hijos de Dios. Y ese espíritu es el que nos lleva
cuando hablamos con Dios a decirle Padre, Papá. Dice San Pablo, decimos Abba, Padre. Y eso mismo nos lo repite San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, los versos 6 y 7. Dice, tenemos un espíritu de ser hijos que clama en nosotros, que nos hace gritar, que nos hace confesar que creemos en ese Abba, en ese Padre que está en el cielo. La gracia que el Espíritu Santo nos dio a todos nosotros cuando fuimos bautizados. Tal vez estábamos pequeñitos, tal vez no nos dimos cuenta, pero desde ese momento no solo somos criaturas de Dios, sino que somos hijos del Padre. Y San Juan dice, y lo somos hijos de Dios por gracia del Espíritu Santo. Y por supuesto, si somos hijos del Padre, somos hermanos del Hijo. Toda relación que podamos tener con Jesús es una gracia del Espíritu Santo. Jesús nos llama y ese eco de la voz de Jesús, por medio del Espíritu Santo, despierta en nosotros profundas resonancias. Somos hijos del Padre, somos hermanos de Jesús por obra del Espíritu Santo. Eso es lo que es definitivo en renovación carismática o en cualquier otra de las expresiones carismáticas. Aquí nos hace hermanos porque somos todos hijos del Padre, cualquiera sea el nombre de la comunidad a que pertenezcamos, cualquiera sea el país en donde nacimos, cualquiera sea la diócesis en donde estemos. Somos todos hijos por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y todos somos discípulos, seguidores, hermanos de Jesús por la gracia del Espíritu Santo. Bueno, a ustedes, a mí también, todos hijos de Dios, todos hermanos de Jesús, la carta a los Hebreos, escogida hoy para que la meditemos, nos dice, fijemos nuestra mirada en ese hermano nuestro, fijemos nuestra mirada en Jesús. Es decir, pidámosle al Espíritu Santo que nos abra los ojos del alma. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que a través de esos ojos nuestros, cuando miramos la imagen o la Eucaristía o un hermano, donde sea que esté, veamos a Jesús. ¿Qué ejemplos les pongo? ¿Cómo podríamos ver a Jesús? Tal vez voy a mirar en 4 grupitos, tal vez, o 5, la manera como podemos ver a Jesús. Primera, hace 2 meses, fue diciembre, 2 meses y un poco más. Y todos en nuestras casas, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, estuvimos viendo el pesebre, viendo a Jesús niño. Celebramos su fiesta el 25 de diciembre. Poco después, miramos a María Santísima y a San José y pensamos en la Sagrada Familia. Una semana luego era la fiesta de Jesús, que escapó de la muerte porque unos niños inocentes murieron por él y él pudo escapar a Egipto. Nos recordó la Iglesia que 8 días después de su nacimiento, ese Hijo de Dios hecho hombre
recibió el nombre de Jesús, Jesús que sana, Jesús que salva. Recordamos hace un mes que a los 40 días de nacido, Jesús fue llevado al templo para ser presentado en el templo. Bueno, ¿quiénes vieron a Jesús? ¿Quiénes fueron descubriendo a Jesús? Digámosles a los personajes que lo vieron que nos presten los ojos, porque nosotros también queremos ver a Jesús. Y yo creo que la primera, la mamá, la Virgen María. Imaginémonos con qué mirada la Virgen María recibió a Jesús en sus brazos cuando acababa de nacer. El amor que la Virgen María tendría cuando miraba a su hijo que iba creciendo, cuando ella lo acercaba a su pecho para alimentarlo, cuando ella le cambiaba la ropa, cuando lo llevó a Egipto, cuando ella veía que iba creciendo en gracia, en edad, en sabiduría delante de Dios y de los hombres. ¿Con qué amor la Virgen María lo miraría cuando estaba diciendo sus primeras palabras? Ella le enseñó a hablar acompañada por José. Ella fue la que fue poniendo en sus labios palabras como papá, como Dios, como amor, como hermanos. Ella fue la que la fue enseñando, acompañada siempre por José, la que lo llevó al taller de Nazaret. José se encargaría de enseñarle. Dicen que era carpintero, pero podía ser cualquier otra artesanía la que José hiciese. Y con qué amor le iría enseñando cómo se maneja la madera o la cerámica o lo que tuvieran que hacer. Pidámosle hoy a la Virgen María, supliquémosle hoy a San José que nos presten, que nos enseñen, que nos lleven a esa escuela de amor donde ellos estuvieron, y que fue ahí donde Jesús aprendió lo primero de la existencia. Recuerden cuando a los 12 años Jesús se extravió en el templo y María y José lo buscaban, como que ponían sus miradas en todo pero no lo veían. Preguntaban a los vecinos, preguntaban a los amigos: ¿ustedes han visto a Jesús? A los 3 días lo encontraron. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, llenos de angustia, te andábamos buscando. Qué bello. ¿Cuándo nosotros podríamos decirle a la Virgen y a San José: enséñennos a buscar a Jesús, queremos verlo? ¿Recuerdan que unos griegos le dijeron al apóstol Felipe y a Andrés: queremos ver a Jesús? Digamos así también nosotros en oración: Espíritu Santo, queremos ver a Jesús, queremos conocerlo. Sabemos que un día lo veremos cara a cara, pero aquí desde ahora, no por visiones, no de una manera diferente, pero queremos por la fe ver a Jesús, estar con Él, conocerlo, poderlo amar. Queremos ver a Jesús. María, muéstranos a tu Hijo. José, tú que fuiste el padre nutricio, queremos ver a Jesús. Pero hubo otros hombres y mujeres que también lo vieron y que pueden hacerse profesores nuestros. Por ejemplo, los pastores recibieron una visión de ángeles que les decía: les anunciamos un gozo grande.
ahí en Belén ha nacido. Ellos se fueron presurosos, lo encontraron con María. Ellos aprendieron que ese niño que acababa de nacer iba a ser el pastor, que ese niño iba a ser el cordero que quita el pecado del mundo. Digámosle a esos pastores, hombres que estaban trasnochando en los campos cuidando el rebaño: dennos la fe, dennos la alegría, dennos el entusiasmo. También nosotros queremos ver a Jesús. O los magos que vinieron de Oriente, preguntaban por doquiera, hasta Herodes le preguntaron. Se dejaron guiar por una estrella. Encontraron en la primera casita que tuvieron a María y a José con el niño. Con qué entusiasmo se pondrían ellos de hinojos a adorarlo. Traían oro, traían incienso, traían mirra, pero ante ese rey nada vale la pena. Lo que vale la pena es verlo, lo que vale la pena es mirarlo, lo que vale la pena es creer. Y por eso nosotros, como ellos, también estamos invitados a prosternarnos y a decir la primera oración que tenemos que hacer cuando estamos delante de ti, Señor Jesús, es proclamar que tú eres el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Que nosotros somos de cualquier pueblo, de cualquier edad, de cualquier nación, venimos siempre ante ti porque tú eres el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. ¿Recuerdan San Lucas, con quien Monseñor Morao hablaba por teléfono ahora? ¿Recuerdan que San Lucas nos cuenta que en el templo de Jerusalén había un hombre anciano, se llamaba Zacarías, impulsado por el Espíritu, porque el Espíritu siempre es el que lleva a Jesús? Zacarías se fue para el templo y en ese momento María y José llegaban con el niño y ese anciano se sintió impulsado: déjenmelo cargar. Se lo dieron y él decía, movido por el Espíritu, iluminado, decía: Señor, ahora me puedo morir, puedo ir en paz, porque ya he visto a este niño. Esta es la luz que alumbra a todos los hombres. Este es el Salvador del pueblo de Israel. Digámosle a Zacarías, anciano, un poco más joven en esa época tal vez que Monseñor Morao, como nos decía, pero de todas maneras anciano, decía: Señor, he visto ya puedo morir, estoy con este Mesías, este es el que tú enviaste. En ese pequeñito él veía por la fe al Salvador prometido por los profetas. Por eso a Simeón el anciano, o a Ana, que tenía 84 años ya, y bailaba y estaba regocijada, parecía plenamente carismática, lo era, anunciaba a todos la salvación, porque allí estaba el Salvador. De manera, mis hermanos, como un pequeño resumen de esta primera parte que les he dicho, es: prestémosle, digámosle a María, a José, a los pastores, a los magos, a Simeón, a Ana, a todos los que tuvieron que ver con la infancia de Jesús, al sacerdote que lo circuncidó, digámosle: enséñenos a ver a Jesús. Dennos una mirada porque queremos verlo y creer en Él y adorarlo y amarlo y recibirlo y acogerlo y decirle: tú, yo creo en ti, tú eres el Salvador.
quiero recordarles el nombre de otras personas que se encontraron con Jesús y creyeron en Él. Los amigos de Jesús. Los primeros eran los que lo conocieron de niño. Ahora quiero hablarles de los que fueron amigos de Jesús. Ojalá todos nosotros seamos amigos de Él. ¿Quiénes fueron los amigos de Jesús? Yo creo que el primero fue su primo, Juan Bautista. La vida los había llevado por dos caminos distintos. Porque cuando Juan habla del Mesías, dice, yo no lo conocía, pero el que me dijo que cuando viera que el Espíritu venía sobre él, ese era. Pero seguro que Juan Bautista en su familia, seguro que Juan Bautista con su papá Zacarías y con su mamá Isabel había oído hablar. Y María la Virgen le habría contado a su parienta cómo ella habría recibido un anuncio del ángel y cómo ella había aceptado ser la esclava del Señor y cómo en sus entrañas se había encarnado el Hijo Eterno de Dios. Juan Bautista debía conocer todo eso, tanto que cuando Jesús llegó a hacerse bautizar, dijo, no, tú no necesitas el bautismo que yo doy, diría Juan, es para que se metan en el río, y así como el río quita el sudor y el polvo, así también Dios nos quita el pecado, pero tú no tienes falla, tú no tienes culpa. Pero Juan seguía diciendo, es que yo soy el amigo, y el amigo se regocija cuando llega el novio. Y Juan decía, es que es necesario que yo disminuya para que él crezca. Y Juan decía, no, yo no soy el Mesías, yo apenas soy una voz que grita en el desierto, prepárenle el camino. Juan Bautista, ¿con qué ojos lo descubriría cuando se encontraron por primera vez? ¿Cómo sería de limpia esa mirada de Juan que cuando Jesús bajó al agua del Jordán, Juan vio, él lo dijo, cómo el Espíritu Santo transformaba a Jesús, cómo lo ungía? Tanto que Juan le va a decir a sus dos primeros discípulos, a Andrés y a otro, le va a decir, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan Bautista, tú que eres el precursor, tú que fuiste el anunciador, tú que eres el patrono y el apóstol, el primero de todos los que llevan el Evangelio. Muchos de ustedes aquí van a predicar el Evangelio, predican de una u otra manera, dan testimonio. Pídanle a Juan Bautista, fue el primero. Juan Bautista es como el resumen del Antiguo Testamento que señala, miren, ese es el Cordero. Los otros habrían dicho, un día vendrá. Los otros habrían dicho, será como un rey manso. Los otros habían dicho, es un niño, consejero maravilloso, admirable. Pero Juan Bautista fue la mano que se tendió y dijo, ese es. Así como nosotros, si queremos anunciar a Jesucristo, pero tenemos que verlo y que sea el Espíritu Santo el que nos abre los ojos. Tenemos que tener la mirada fija en Él para poderlo mostrar. Y después de Juan fueron llegando Andrés, el primero de los llamados, como lo llaman, un compañero. Después Andrés llevó a su hermano Simón, al que llamamos Pedro, y después Santiago y Juan, y después Mateo, que estaba cobrando impuestos, y después Felipe, que llevó a Natanael, y se fueron así agregando hasta que un día en el monte Jesús designó 12, y después muchos más que lo siguieron, los 70 o 72 discípulos que iban a hablar de Él.
son los apóstoles, los que nos transmitieron la fe, los que escribieron los evangelios. Qué bello que le pudiéramos decir a cada uno de ellos: préstanos tu mirada, enséñame a ver, ¿qué hiciste tú para que el Espíritu Santo te escogiera como pregonero, para que el Espíritu Santo te abriera los ojos? Sabemos que no fue porque te lo ganaste, fue una gracia de Él, un carisma de Él, un regalo de Él. Fue en su predilección, fue en su amor, pero también aquí nosotros podemos ser amados por ti, Jesús. A cada uno de nosotros nos puedes dar las gracias y bendiciones que quieras. Permítenos verte. Queremos tener fijada la mirada en ti. Queremos ser como Pedro, cuando tú le preguntaste y él dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Queremos ser como Tomás, que a pesar de sus dudas, cuando te vio resucitado, dijo: Señor mío y Dios mío. Queremos ser como Felipe, cuando te dijo: muéstranos al Padre, que eso nos basta. Qué bello que nosotros fuéramos como cualquiera de esos, como el discípulo amado que se recostaba en tu costado, que fuéramos como uno de ellos, que pudiéramos ver, que pudiéramos decir: tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si nos vamos de ti? Queremos, así como Mateo y como Andrés, cuando los griegos le dijeron: muéstranos a Jesús, queremos conocer a Jesús. Como ese discípulo amado que en la mañana de la resurrección, de una de las mañanas, iba en la barca, y cuando alguien gritó: muchachos, ¿ya cogieron algunos peces? Ellos dijeron: nada. La voz les gritó: lancen la red a la derecha. Y el discípulo amado dijo: ese es el Señor, es el Señor. Bueno, así como ellos que fueron descubriendo a Jesús, como Lázaro, que con Marta y María, sus hermanas, eran amigos. Y recuerdan ustedes cuando Lázaro murió y llega Jesús. Nuestro amigo ha muerto, había dicho Jesús. Llegó donde Marta, donde María: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría fallecido. ¿Dónde lo pusieron? Quiten la lápida. Señor, ya tiene 3 días, 4 días, ya hiede. ¿No les dije que si creían? Marta había dicho poco antes: yo soy la resurrección y la vida. Lázaro, sal afuera. ¿Ustedes no creen que la gente que estaba ahí, alguna tal vez con miedo de ver que salía un hombre del sepulcro, y los otros admirados, viendo ese estallido de luz que era Jesucristo con poder, que resucitaba muertos? Lo mismo que Jairo, cuando la hijita la levantó de la cama, tenía 12 años apenas, o la mujer de Naín, que llevaba a enterrar a su hijo, y Jesús detuvo el féretro y lo hizo levantar. Los amigos, ¿qué pensarían de Jesús? En el momento de la angustia salieron huyendo, pero iban regresando. Se congregaron como 120 en el cenáculo. Jesús les había dicho: no se vayan de Jerusalén, porque dentro de poco van a ser bautizados con el poder de lo alto. Y cuando fueron bautizados con el poder de lo alto, se sintieron embriagados por el vino nuevo y empezaron a hablar de Jesús. Pedro decía: se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel: en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ese Jesús que ustedes mataron, Dios lo resucitó, lo llevó a su derecha, somos testigos.
tener esa visión, tener esa fe, tener esa seguridad, tener ese amor de ver al resucitado. Eso es posibilidad para cada uno de nosotros en esta mañana. Pero tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Yo quisiera tener el poder del Señor Jesús cuando antes de la ascensión les dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén. Yo les querría decir: no se vayan a ir de Monterrey, no se vayan a ir de esta fundición, no se vayan a ir de este espacio. Vamos a ser bautizados con la fuerza del Espíritu Santo y vamos así a poder distinguir a Jesús, a tener nuestra mirada fija en el Señor. Qué bello que pudiéramos ver a Jesús como los de Emaús, cuando al partir el pan se les abrieron los ojos. Que pudiéramos percibir a Jesús como María Magdalena cuando le decía al hortelano: ¿dónde lo pusiste? Yo quiero guardar su cadáver. Y él le dijo: María. Y a ella se le abrieron los ojos. Qué bello que pudiéramos ver a Jesús, así como la samaritana, cuando él le dijo: si supieras quién es el que te pide de beber, serías tú quien le pediría de beber a él y él te daría un agua que brota hasta la vida eterna. Que lo vieran como los novios de Caná, cuando no tenían vino, y después de que a la palabra de Jesús los servidores llenaron unas vasijas de agua, el agua se convirtió en el vino mejor. También hoy necesitamos vino mejor, necesitamos embriaguez de Espíritu Santo para poder oír a Jesús, para ver a Jesús, para hablar de Jesús, para amar a Jesús, para conocer a Jesús, para tener los ojos fijos en Él. Ese es el objetivo de la renovación carismática y de toda la acción del Espíritu. Si nosotros no nos sentimos, descubrimos en fe que somos hijos del Padre y que somos hermanos de Jesús, aunque hablemos de lenguas, eso no sirve para nada. Tenemos que ser, si hablamos con el Padre en lenguas o en espíritu, con canciones o en el silencio, con las manos o con los ojos cerrados, esa base de amor, esa base de sentirnos hijos y esa base de saber que el camino para ir al Padre es el Señor Jesús, al que debemos amar. Ojalá aquí todos salgamos, no sé si estoy extendiéndome más de la cuenta o no, pero ojalá todos, tengo todavía como 10 minutos, es decir, como 2 horas. Pero ojalá todos salgamos de aquí, allá que es cualquier palabra mía o en la actitud de un hermano o la oración de la asamblea, que a todos nosotros nos abra los ojos de la fe para que veamos a Jesús. No nos vamos de estas puertas sin tener una oración íntima allá en nuestro corazón, que digamos: Jesús, yo creo en ti. Jesús, yo quiero amarte. Jesús, mi vida para ti. Jesús, no es solo porque lleve una cruz al pecho, no es porque te tengo tatuado en el alma, es porque te tengo allá marcado en el corazón. Es eso, así como tú me tienes a mí, porque tú dices que nos tienes como tatuados en lo profundo de tu ser, así nosotros en ti, Señor Jesús. Les hablé de los que conocieron a Jesús niño. Les estoy enumerando algunos, podríamos seguir tal vez con Zaqueo, pero hablemos de los enfermos, de los que recibieron la salud de Cristo y cómo vieron a Jesús. Lo vieron como Jesús, es decir, como el que sana, como Dios que sana. Pensemos en nosotros y digámosle a esos hombres y mujeres que sufrían enfermedad y debilidad: enséñennos a creer, enséñennos a ver,
Si leemos el Evangelio, metámonos en el cuerpo de ellos, apoderémonos de sus sentimientos, de sus actitudes y digámosle: yo quiero ser como ti. Bartimeo, ¿recuerdan a Bartimeo? Un ciego, estaba a la vera del camino, sintió pasar un gentío. ¿Qué es eso? Es que ahí va Jesús, le dijeron. Yo quiero. Lo comenzaron a acercar y él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Los otros lo callaban: cállese. Él seguía gritando porque él era ciego, pero sabía que Jesús era el hijo de David. Los otros lo veían, pero no creían: cállese. Se lo llevaron a Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que yo vea. Pues claro, vea. No más, un médico así, efectivo, inmediato. ¿Tiene ceguera? ¿Quiere ver? Vea, de una vez. Yo me imagino a Bartimeo que estaba ahí frente a Jesús y se le abrieron los ojos y se le iluminó el cuerpo y el alma y el corazón. ¿Qué fue lo primero que vio? Pues a Jesús que estaba ahí. ¿Ustedes creen que a Bartimeo se le olvidó alguna vez en la vida esa primera mirada que tuvo? No, él debió grabar como una cámara fotográfica. Si ahora ustedes con los celulares viven así, guardando imágenes, ¿cómo sería esa cámara fotográfica que son los ojos de un hombre, los de Bartimeo, cuando vio a Jesús? Conservó esa imagen para toda la vida. O la suegra de Pedro cuando la levantó y la sanó de la fiebre. O los leprosos. No solo los 10 leprosos, sino el otro que se le acercó y Jesús le sana. O los paralíticos. O el papá que tenía un hijo epiléptico. O Jairo que pidió la sanación de su hija. O la mencioné ahora, la mujer de Naín que llevaba a enterrar su hijo único. Todos los que fueron sanados por el Señor. No sé qué experiencia han vivido ustedes, pero sé que en la renovación carismática muchos hermanos han recibido fortalecimiento físico por la oración. ¿No recuerdan ustedes, por hablar de un pasado ya de hace 20 años, cuando el padre Emiliano Tardif venía por toda América, estuvo predicando? Y Emiliano, cuando le decían: padre, ¿y usted por qué habla poco de los milagros que Jesús hizo en el Evangelio? Él decía: porque yo cuento los que hizo ayer y antier. Todos los días estaba contando. Yo recuerdo cuando en Arequipa del Perú estaba el padre Emiliano orando y dijo: en estos momentos el Señor está sanando a un hombre que no podía caminar. ¿Quién es? Nadie. A ver, levántese el hermano que fue sanado, dele gloria a Dios, sea testigo. Nadie. Y Emiliano contaba que él ya se estaba sintiendo como molesto, diría: creerán que es que yo me invento esto, yo siento que debo decirlo, pero nadie. Entonces dijo: voy a seguir orando. Y siguió orando y dijo: en estos momentos el Señor está sanando a un hombre sordo. ¿Quién es? Y uno que estaba en una silla de ruedas se fue levantando. Y cuando Emiliano le dio las gracias al Señor, dijo: Señor, y te pido que cuando vayas a sanar a un paralítico que sea sordo, primero de los oídos, Señor, y después de... ¿Cuánta gente ha sanado? El ministerio de Emiliano Betancourt fue una bendición para todo el mundo. El ministerio de Darío Betancourt, de tanta gente
que puede decir de lo íntimo: yo tenía una dificultad y el Señor me bendijo. El Señor. Digámosle a todos los enfermos, y también nosotros, en el sentido de que nuestro cuerpo, por la vejez, a veces hay gente que dice que tiene que caminar con 3 patas, decía alguien hace poco. Entonces, digámosle al Señor que nos permita verlo, que sepamos, porque si sabemos que el médico está ahí cerca, le vamos a decir con toda la fe del alma: Jesús, sáname. Jesús, límpiame. Jesús, que yo vea. Jesús, que esta fiebre desaparezca. Jesús, tú eres Dios que salva. Aplícame a mí en este momento, en mi cuerpo adolorido, esa sanación que tú tienes. Con razón, San Pablo en el capítulo 12 de la Primera Corintios nos habla de los carismas de sanaciones, pero ahí claro que habla de la sanación física y de la sanación psíquica y psicológica y espiritual y todo, porque Él es la fuente de la salud. Podríamos hablar brevemente de otro grupo de personas, los pecadores. El pecado es una debilidad, el pecado es una enfermedad espiritual. ¡Qué maravilla que por la gracia del Espíritu Santo descubramos a Jesús que perdona! A Jesús que derramó hasta la última gota de sangre para bañarnos de nuestros pecados. Qué maravilla que nosotros podamos decir: Señor, ten piedad. Señor, tú que me amas, tú que moriste por mí, porque nos amaste hasta el extremo, como dice San Juan. Señor, perdóname. Quítame esa lastra espiritual que tengo. Quisiera seguirte. Si miro a mi pasado, estoy agobiado de haber caído y de haber dicho no muchas veces a tu voz. Pero te pido, Señor, tengas misericordia de mí. Tú eres el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tengamos la mirada en Jesús, a pesar de que ni dignos somos de hacerlo. Hagámoslo como el publicano que fue al templo en la parábola del Señor y humildemente, inclinados los ojos a tierra, no hacía como el fariseo que decía: gracias, Señor, que yo no soy como los demás hombres. Él decía: Señor, yo soy un pecador, ten misericordia de mí. Pensemos, por ejemplo, en la mujer adúltera de que habla San Juan en el capítulo 8. Recuerden, aprehendida en culpa, fue empujada por la multitud, le querían echar piedra. Esa era la ley de Moisés, que decía que en un caso semejante había que apedrear a los culpables. La llevaron donde Jesús. Los acusadores no estaban tan interesados en que se aplicara la justicia, pero sí estaban interesados en que Jesús no se encontrara en una sin salida y tuviera que ser reconocido como débil en sus conocimientos. Y por eso le dijeron: Maestro, esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio. La ley manda que la cubramos a piedra. ¿Tú qué dices? Y tal vez unos decían: si dice que sí, después podemos decirle: y este no era el manso, y este no era el bondadoso, y este no era el que perdona, y manda echarle piedra a una mujer. Pero los otros decían: si dice que no, decimos: ¿y este por quién se tiene? ¿Este acaso es superior a la ley de Moisés? Jesús estaba en una sin salida.
Y ustedes recuerdan lo que hizo, léanlo allí en San Juan capítulo 8. Se inclinó y comenzó a escribir ahí en el polvo. Hay varios santos que se han preguntado en la vida qué escribiría Jesús ahí. Hay unos que dicen, escribía los pecados de la mujer en la arena para que se borraran con el primer viento del arrepentimiento, con el primer soplo de arrepentimiento. Y otros dicen, escribía los pecados de los acusadores para que leyéndolos se dieran cuenta que ellos también tenían pecado. Lo cierto es que Jesús estaba ahí inclinado escribiendo. Y como los otros le urgían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué respuesta da? Jesús levantó la mirada. Recuerden lo que dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y siguió escribiendo. Y dice el Evangelio, como con cierta ironía, que los acusadores comenzaron poco a poco a irse, comenzando por los de más edad. Monseñor, nos hubiera tocado salir a usted y yo primero. Se fueron yéndolos, comenzando por los más viejos. Y al fin no quedaron sino dos: Jesús y la pecadora. San Agustín dice, quedaron dos: la miseria, la mujer, la miseria y la misericordia, Jesús. Quedaron la miseria y la misericordia. Y Jesús le preguntó a la mujer, ¿qué se hicieron tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Yo tampoco. ¿Con qué ojos miraría esa mujer a Jesús? Primero, tal vez los ojos de la angustia, el que sentía que ya le llovían las piedras. Tal vez después con la seguridad, me va a defender contra esa jauría de perros rabiosos. Y tal vez después con el amor, me siento perdonada. Siento que una vida nueva comenzó en mí. Siento que se pasó la página de todas mis culpas, que soy una persona nueva. ¿No recuerdan la pecadora de que habla San Lucas en el capítulo 7? Que estaba invitado Jesús en la casa de Simón el fariseo, y entró la mujer y estaba Jesús en su triclinio, que era como las sillas, medio cama, medio sillas, donde comían los antiguos, que comían todos de lado, no como ustedes que se quieren tragar todo el mundo. Entonces, y la mujer se acercó y comenzó a llorar. Y dice el Evangelio que con sus lágrimas le bañaba los pies y con su cabellera le enjugaba las lágrimas. Y mientras tanto el fariseo pensaba, este no es un profeta, porque sabría que esa mujer que está ahí es una pecadora. Pero Jesús le preguntó, mira, ¿quién ama más? ¿Al que le perdonan poco o al que le perdonan mucho? Y cuando el fariseo dijo, al que le perdonan más, ese debe amar más. Yo, pues mira, esta mujer, desde que llegó no ha hecho sino llorar. Tú ni agua me diste para lavarme las manos. Ella me ha ungido con un perfume. Tú no me diste ninguna muestra de amistad al llegar a tu casa. Por eso indica que a esa mujer se le perdonó mucho. A ti, nada. Señor, que yo tenga ojos de un pecador para verte, para acercarme a tus plantas, para besarte los pies heridos, aunque sea para embadurnarme con la sangre que brota de tus heridas, que yo quede totalmente manchado en sangre, pero limpio en mi corazón. Que yo tenga ojos para saber que tú eres el que perdona, y que yo tenga la alegría en el alma para saber, Señor, es que tú me has sanado.
Es que de tu corazón herido brota un río de agua viva. Y tú dijiste que el que tenga sed se acerque a ti y beba el que crea en ti, porque de tu corazón brotarán ríos de agua viva. Esa frase la hemos trabajado todos en San Juan capítulo 7, de 37 a 39. Ojalá nosotros podamos tener los ojos abiertos y cumplir lo que dijo el profeta: mirarán al que traspasaron. Que te podamos mirar, que te podamos ver. Yo no tengo las posibilidades artísticas de Monseñor Morao para cantar, pero de todas maneras, Monseñor, hay un canto que dice: una mirada de fe. Una mirada de fe es la que puede salvar al corazón. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y hay otro canto de la Renovación que dice: no pongas tus ojos en nadie más que en Él. No pongas tus ojos en nadie más que en Él, porque solo Él te puede socorrer. No pongas tus ojos en nadie más que en Él. Y seguro que habrá otros cantos así que nos dicen que pongamos los ojos, que levantemos los ojos a la altura. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Bueno, mis hermanos, yo creo que de alguna manera mañana me toca un tema parecido, que esto nos sirva de primer peldaño para que mañana, pero a ver, esta tarde, no perdamos el tiempo. Yo sé que hoy hay todavía 2 enseñanzas que las dan otros 2 sacerdotes, y que tendremos la misa y que tendremos momentos de adoración y de oración. A mirar a Jesús, a descubrir a Jesús, que ninguno se quede sin hacerlo. Recuerdo cuando yo estaba muchacho, como de 13 años o 14, hace casi 2 siglos, entonces había un sacerdote que era profesor, y por la tarde, como a las 5 o 6 de la tarde, éramos todos mirando el firmamento a ver cuándo aparecía la primera estrella, a ver si ya brillaba Venus o Sirio allá en el aire. Y todos eran así: mírela, decía alguno, el primero que la vio, allá está. Alcanzó a brillar la primera estrella. Miremos al cielo, miremos en lo interior, a ver cuándo lo descubrimos. Él es la estrella de la mañana, Él es el lucero del alba, Él es el sol de la justicia. Descubrámoslo, y que esa luz de Él nos ilumine para siempre. Amén.